Muy buenas noches, estimados amigos. Soy el doctor Luis Duchén de Bolivia. Tengo el honor de haber sido invitado a moderar el Spine Webinar 99. Estamos a días del Spine Webinar 100 que se llevará a cabo en Tijuana, Baja California, al cual estamos todos invitados. Esta noche tendremos el honor de tener como ponente al doctor Cecilio Quiñones. Doctor Quiñones hizo un curso de ortopedia en el Hospital Miguel Silva de Morelia, Michoacán. Tiene especialidad en cirugía de columna en el Instituto Mexicano de Seguridad Social de Morelia. Endoscopía de columna uniportal, tanto en Phoenix, Arizona, como en Chicago, Illinois. Él es expresidente de SOMEEC, expresidente del Colegio Michoacano de Ortopedia y Traumatología y ejerce la medicina privada en el Hospital Memorial Morelia. Hoy él hablará sobre la corpectomía en mielopatía cervical degenerativa. Doctor Quiñones, muchísimas gracias. El escenario es suyo. Las preguntas las resolveremos al final de la conferencia. Ok, Gracias, buenas doctor. noches a todos, querido doctor Luis Miguel Duchen. Muchas gracias por la presentación. Doctor Antonio Sosa, doctor Guzmán, un placer saludarlos. Muchas gracias por la invitación a participar con ustedes para hablar de este tema. Muy interesante y un verdadero honor que me haya tocado la última sesión de estas 100 próximas que vamos a festejar en Tijuana. Un placer compartir con ustedes este tema. Buenas noches a todo el auditorio. Bien, hablaremos el día de hoy de la mielopatía cervical degenerativa, que es una patología que implica la disfunción de la médula espinal por compresión a nivel cervical. Se puede acompañar de síntomas neurológicos y síntomas inflamatorios. Imágenes como la que vemos, bueno, pues son imágenes de un proceso compresivo importante, un proceso degenerativo de la columna, donde tenemos un proceso de inflamación importante ya de la médula, que eso lo manifiestan los pacientes con la clínica. Bien, dentro de la fisiopatología de la enfermedad, bueno, la gran movilidad que sabemos que tiene la columna cervical la hace propensa a cambios degenerativos. Hernias de disco, inestabilidad, la inestabilidad y las hernias provocan artrosis o hipertrofia facetaria. La hipertrofia facetaria nos va a provocar eh, hipertrofia y calcificación de ligamentos, la formación de osteófos, que eso nos va a provocar disminución del conducto raquídeo. Bien, tenemos un esquema que nos habla de la mielopatía cervical degenerativa. Bueno, diferentes condiciones que pueden producir esta alteración: una espondilosis, una artritis degenerativa, una predisposición de anomalías congénitas que pueden tener los pacientes, degeneración pueda ser de origen no osteoartrítico. Dentro de la espondilosis o la osteoartritis, bueno, la degeneración de las articulaciones facetarias, o bien la enfermedad discal degenerativa. La degeneración de las articulaciones facetarias nos va a provocar una artropatía facetaria o una inestabilidad de la articulación facetaria con espondilolistesis degenerativa. La enfermedad discal degenerativa nos puede llevar a una protrusión o a una hernia discal, y esto nos puede condicionar también espondilosis y formación de osteofitos. La degeneración osteoartrítica, la hipermovilidad en las articulaciones facetarias, como en el síndrome de Ehlers-Danlos, puede ser uno de los predisponentes. La degeneración de los ligamentos también puede provocar. Estos pueden provocar hipertrofia, calcificación o osificación de los ligamentos. Cualquiera de estos motivos nos va a provocar un problema de disminución del conducto raquídeo. En esta imagen podemos tener diferentes alteraciones. En la vía posterior, la hipertrofia del ligamento amarillo que condiciona compresión o la calcificación del ligamento. En la columna anterior,
diferentes patologías, la presencia de osteopos, los incrementos que llegan a suceder como deformidad de alguna de las vértebras que disminuyen el conducto, como en este caso, la disminución o la pérdida de altura del espacio discal con protusiones discales o en ocasiones protusión del anillo fibroso nada más, es suficiente para disminuir el conducto. La hipertrofia del ligamento longitudinal posterior o la calcificación del mismo, la inestabilidad cuando se produce listesis de las vértebras, todas esas condiciones pueden provocar un problema de disminución del conducto raquídeo con una mielopatía secundaria. ¿Cuál es la epidemiología de la patología? Bueno, se dice que de 1.6 pacientes de cada 100 reciben tratamiento, de cada 100,000, perdón, reciben tratamiento quirúrgico. Se estima un incremento de esta patología con el envejecimiento de la población. Ya sabemos que la inversión de la pirámide poblacional, bueno, nos está condicionando cada vez adultos más grandes, cada vez tenemos pacientes de 90 o más años y todo eso obviamente nos puede provocar justamente mayor riesgo o incremento de esta patología. El diagnóstico generalmente lo hacemos en pacientes mayores de 50 años. Puede haber compresión medular asintomática que desarrollará también mielopatía en algunos pacientes. Los síntomas, bueno, los síntomas son muy variados en esta patología, son síntomas nada específicos, no es lo mismo tener un problema mielopático que tener una compresión radicular pura, donde la sintomatología, bueno, generalmente nos guía al diagnóstico. Sin embargo, bueno, podemos tener síntomas inespecíficos como dolor o rigidez del cuello, puede haber dolor de las extremidades, dolor del cuerpo, que puede ser unilateral o bilateral. En el caso de las damas, el dolor de las glándulas mamarias puede pensar que el problema es patología local y en muchas ocasiones es relacionada con problemas de este tipo, dolor de la espalda en el caso de las irradiaciones que hay hacia la columna dorsal, que pueden condicionar o confundir con que el diagnóstico pudiera estar a nivel de la columna dorsal. Podemos encontrar debilidad, entumecimiento, pérdida de la destreza de la extremidad superior. Puede haber rigidez, debilidad o hipoestesia de los miembros inferiores en casos más avanzados, parestesias, síntomas autónomos como el descontrol de los esfínteres, la disfunción eréctil o disuria. En el caso puede haber incluso alteraciones o dolor rectal como sensación de tenesmo. Todas esas son alteraciones que pueden confundirnos al momento de hacer el diagnóstico. El desequilibrio o inestabilidad que puede llegar a provocar incluso caídas en algunos pacientes ya cuando el problema está más avanzado. Signos motores como debilidad piramidal, en la cual existe en la extremidad superior los extensores predominan más que los flexores, o en la extremidad inferior que es al revés, los flexores más que los extensores. Puede haber hiperreflexia de la extremidad, espasticidad, clonos, sobre todo a nivel del tendón de Aquiles, signos de Homo positivo, signos de Babinski positivo, pérdida de la sensibilidad de las extremidades o del tronco, signo de Lermite puede ser positivo y trastornos de la marcha, sobre todo eso también en los pacientes con patología avanzada. Bien, dentro de la escala de Yoa modificado, bueno, sabemos que tenemos que evaluar la función motora de las extremidades superiores, la función de las extremidades inferiores y la función sensitiva de las extremidades superiores, la función vesical. Todos estos nos arrojan una puntuación que si la llevamos a cabo en la exploración del paciente, bueno, nos damos cuenta de la gravedad de cada uno de los pacientes. Desde la función motora de las extremidades superiores, que puede ser 0 hasta 5 sin alteraciones, dependiendo del grado de lo avanzado que está la patología. Y así cada uno de los scores de cada uno de esta tabla, asimismo nos va a ayudar para poder evaluar la patología
patología, en qué grado encontramos al paciente. Y de eso determinar el tratamiento que se requiere. La puntuación normal es de 18, puntuaciones inferiores a 18, bueno, pues ya nos hablan de alguna alteración de este tipo. El diagnóstico, justo el diagnóstico puede ser difícil de llevarlo a cabo, difícil de realizar, la falta específica y sutil de los síntomas retrasa muchas veces el diagnóstico. Sin embargo, con una exploración adecuada sabemos que por clínica podemos acercarnos mucho a hacer el diagnóstico y a tener una certeza en la indicación del tratamiento. Sin embargo, estudios complementarios como radiografías simples, tomografía, resonancias magnéticas, la electromiografía o los potenciales evocados son muy útiles para llegar al diagnóstico. Imágenes radiológicas como esta, asociada con síntomas importantes de las extremidades superiores o los signos que ya estuvimos mencionando, bueno, pues ya nos harán sospechar de que el paciente puede tener algún problema importante. O estudios de resonancia magnética donde encontramos el conducto cervical estrecho por patologías múltiples o alteraciones degenerativas múltiples en las vértebras. Diagnóstico diferencial, aquí es bien importante no confundirnos o descartar cada uno de estos. Sin embargo, dentro de los diagnósticos diferenciales, uno de los habituales que nos puede confundirse es el síndrome del túnel del carpo, que nosotros como ortopedistas lo vemos frecuente. Entonces, pues hay que descartarlo. El mismo médico de primer contacto, a veces lo primero que piensa es un túnel del carpo y resulta que el problema viene de las cervicales. Enfermedades medulares que también hay que descartar porque también pueden confundirnos. Enfermedades neurológicas, tumores medulares o cerebrales también son, entre muchos otros, de los que tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Y aquí tenemos esta tabla donde nos habla de la esclerosis lateral amiotrófica, que es una de las patologías frecuentes que llegamos a ver y que nos llegan a confundir también con problemas de este tipo. La ausencia de síntomas sensitivos y dolor radicular es frecuente en la esclerosis y los hallazgos de los nervios craneales que a veces los encontramos alterados. En la esclerosis múltiple, que también puede llegar a confundir. Sin embargo, esta podemos tener como síntomas agregados disfunción visual, alteraciones de los nervios craneales o disfunción vestibular y sobre todo la fatiga. En la cuestión del síndrome del túnel carpiano, pues tenemos la sintomatología local, alteración de la sensibilidad que es muy característica de los dedos anular, medio e índice, y el dolor a nivel local. Con una buena exploración, bueno, podemos asegurarnos si es un problema local de síndrome de túnel carpiano. Perdón. La patología intracraneal como las neoplasias, bueno, pues se acompañan de estos síntomas, cefaleas, vómitos, alteración mental incluso, o alteraciones visuales. Igual, la hidrocefalia también puede ser una de las patologías que nos pueden confundir, o la deficiencia severa de vitamina B, que también puede llegar a provocar paresia o espasticidad. Y eso nos puede confundir también. Entonces hay que hacer una buena exploración. Ya cuando pensamos en hacer el tratamiento, bueno, ya sabemos que el retraso en el diagnóstico y tratamiento va a dar lugar a peores resultados y a secuelas permanentes. Debemos de tomar en cuenta mucho esto, debemos de estar vigilando mucho a los pacientes cuando llegan con nosotros. En el manejo conservador, este está indicado en casos leves, la descompresión quirúrgica está indicada en casos moderados o graves o con progresión de la enfermedad. La cirugía puede detener la progresión de la enfermedad y recuperar la función en forma significativa. Sabemos que si hacemos una descompresión en tiempo y forma adecuada, eso va a favorecer al paciente. De ahí la importancia de que este tratamiento con
corpectomía es una de las indicaciones para problemas de este tipo. La idea es descomprimir en forma total la parte anterior de la médula. La capacidad regenerativa de la médula ya sabemos que es limitada, sobre todo cuando tenemos una patología ya muy avanzada. La recuperación máxima de esta sintomatología se logra alrededor de los 6 a los 12 meses. Después de los 12 meses, difícilmente se recuperan más los pacientes. Sin embargo, con un programa adecuado de rehabilitación que debemos de indicárselo a todos los pacientes, eh, eso nos va a ayudar a que el paciente tenga mejor recuperación. Entonces es importante insistirle a los familiares que se peguen al programa de rehabilitación, porque a veces por limitante económica llegan a no realizarlo. En mi caso, yo me enfrento a la mayoría, o más bien todos mis pacientes son de forma privada o de alguna aseguradora. Entonces, cuando son pacientes de forma privada y que no tienen muchos recursos económicos, luego resulta complicado que el paciente siga todo el proceso de rehabilitación. Pero bueno, pues nuestra tarea es estarles insistiendo y con ello, pues lograr los mejores resultados. Tenemos esta tabla de guías prácticas de ARSPine que nos habla que el tratamiento quirúrgico va a ser en pacientes con un YOA menor de 12, que se considera severo, o un YOA entre 12 y 14, que son una mielopatía moderada. Hay que tratar en los pacientes con YOA de 15 a 17, iniciar un manejo, puede ser quirúrgico o conservador, con un seguimiento, nada más hay que estar vigilando al paciente. Si hay deterioro, bueno, pues se requerirá de tratamiento quirúrgico, si no mejora la sintomatología igual. En el caso de las compresiones medular sin signos de mielopatía, bueno, pues lo indicado es no hacer cirugía, no podemos hacer cirugía profiláctica nada más, hay que estar vigilando al paciente, educarlos a que cualquier sintomatología que ellos perciban de la que le indiquemos que puede estar condicionando un deterioro de la médula, pues que acudan para valorar si requiere de tratamiento. Cuando tenemos compresión medular sin signos de mielopatía, pero con este problema de radiculopatía, este, en estos casos podemos ofrecer una intervención quirúrgica o estar vigilando de cerca al paciente. En caso de que progrese a desarrollo mielopático, bueno, pues sin dudarlo, pues se tiene que indicar el tratamiento quirúrgico. Bien, ya que tenemos al paciente con nosotros y vamos y le hemos indicado el tratamiento quirúrgico, bueno, tenemos que decidir cuál va a ser la técnica, cuál va a ser el abordaje, si va a ser anterior o va a ser posterior. Ya sabemos que por abordaje anterior podemos realizar una disectomía, una colocación y colocación de cajas, este, cajas con placa, puede ser cajas autobloqueantes, o por vía anterior, hacer una corpectomía más fijación con injerto, con jaulas y placas. Encontramos jaulas con tornillos que van bloqueadas, se bloquean solitas y no necesitamos la caja, como todos ustedes conocen. Entonces ya dependiendo del caso podemos elegir el tratamiento o el implante que vayamos a colocar. En el caso de la vía posterior, bueno, pues ya se habló de la laminectomía con o sin fijación posterior o la laminoplastía de los diferentes tipos que se están usando, igual con fijación solo con suturas o fijación con mini placas. Entonces ya, obviamente también esto depende de cada uno de nosotros, cuál es la técnica que más dominemos. Yo creo que lo más importante es que hagamos la técnica que dominemos, obviamente si está sobre todo bien indicada. No a todos los pacientes les podemos hacer solamente vía posterior y no a todos los pacientes les podemos hacer solamente vía anterior.
Entonces aquí depende de la habilidad quirúrgica de cada uno de nosotros, de la experiencia quirúrgica y de la patología del paciente y las deformidades secundarias que tenga la columna, de eso va a depender qué vía vamos a elegir. La corpectomía, ¿qué es la corpectomía? Es la resección quirúrgica de uno o más cuerpos vertebrales. Se utiliza para descomprimir la médula espinal en el caso de estenosis o mielopatía cervical. En la enfermedad discal multinivel es útil también en fracturas o lesiones tumorales. En el caso que nos ocupa, bueno, hablamos de la mielopatía cervical degenerativa, que es el enfoque principal, que habitualmente lo encontramos en múltiples niveles de la columna, múltiples niveles de la columna cervical. Esta generalmente la vamos a complementar con una fijación, diferentes métodos de fijación. Tenemos diferentes métodos de fijación, como son la utilización de injertos autólogos, puede ser de cresta ilíaco, de peroné, o bien el uso de mallas que pueden ser de titanio, solas o bloqueadas o expandibles, o algunas personas usan mallas de PIC, todas rellenas de hueso, con o sin matriz ósea. Y esto complementado con una placa anterior con tornillos. Existen diferentes artículos que nos hablan de lo mismo. Esta revisión es de 119 pacientes que realizaron en un centro hospitalario donde hicieron corpectomías justamente para todas estas indicaciones de las que estamos hablando. Este, el abordaje. Hay infinidad de artículos que nos hablan del abordaje, cuál es mejor, si es por derecha o si es por izquierda. Eh, Artículos que mencionan que el abordaje del lado derecho es el adecuado, otros que el lado izquierdo. Sin embargo, en la mayoría de los artículos la conclusión es que los abordajes presentan los mismos riesgos. Yo estoy familiarizado con el abordaje izquierdo cuando son más de 2 niveles. Si es una disectomía de un solo nivel, habitualmente lo hago por el lado derecho, pero cuando tenemos que hablar de corpectomías o de 1 o 2 niveles, o disectomías de más de 2 niveles, yo prefiero el abordaje izquierdo y hacer un abordaje también longitudinal. El abordaje horizontal lo dejo prácticamente para casos de un solo disco, eh, cuando no necesito hacer meter mucho implante. Pero bueno, eso es lo que a mí me gusta, pero cada uno de nosotros, bueno, estamos familiarizados con eh, el abordaje del lado derecho, del lado izquierdo, y lo usamos pues con el que más estamos familiarizados. Sin embargo, bueno, pues ya vemos que los artículos nos hablan de que cualquiera de los abordajes, los riesgos de complicaciones son semejantes. En el caso del corte o del abordaje en la piel, puede ser horizontal o puede ser vertical. Como les decía, yo prefiero hacerlo vertical cuando manejo más de 2 niveles. Este, Aquí tenemos ubicado ya ya sabemos que el abordaje lo hacemos o disecamos entre el esternocleidomastoideo y los vasos y tráquea del lado interno. Eh, Es importante localizar el músculo moyoideo para seccionarlo y referirlo, para con esto tener un poquito más amplio el espacio y no estar luchando con el músculo en el trayecto de la cirugía. Ya una vez disecado el músculo, perdón, tenemos ya la fascia prevertebral, y dentro de la fascia vertebral es importante que localicemos y busquemos las arterias, los vasos carotídeos para ligarlos de preferencia y evitar tener algún riesgo de sangrado. Ya cuando tenemos la columna disecada, los niveles que vamos a operar ubicados, bueno, pues procederemos a hacer la corpectomía. La corpectomía habitualmente se realiza con drill, con fresa, o bien apoyado con gubias. Yo generalmente hago
el inicio con drill y posteriormente con gubia aprovecho para resecar algunos fragmentos de cuerpo vertebral que me servirán como injerto. Entonces con eso relleno las mallas, que en la mayoría de los pacientes acostumbro usar mallas. El abordaje, como les digo, yo lo prefiero longitudinal. Pues, generalmente el cuello no tiene mayor problema con el proceso de cicatrización y la cicatriz pues llega a quedar muy sutil, no se nota. Obviamente ya sabemos que cuando tenemos que abordar más de 2 o 3 niveles, bueno, pues tenemos que ser generosos con el abordaje. Yo prefiero tener los tejidos flojitos que estar luchando en un abordaje pequeño en estas condiciones para patologías de este tipo. Lo que mencionaba es muy importante que hagamos una descompresión completa del saco de la médula y del saco dural, que tengamos visible todo el saco dural. Yo acostumbro, yo creo que la mayoría de ustedes lo hacen, retirar el ligamento longitudinal posterior. Muchas ocasiones lo encontramos calcificado, entonces hay que tratar de retirarlo, tratar de buscar todos los fragmentos de disco o osteopos que podamos tener comprimiendo y resecar todos, que dejemos visibles prácticamente las raíces nerviosas de cada lado y de esa manera pues vamos a lograr una descompresión muy adecuada de la médula y con ello pues un pronóstico más favorable para tener la recuperación del paciente. Una vez que hemos hecho la descompresión, colocamos la malla con el injerto y colocamos la placa dependiendo de la calidad del hueso del paciente o la necesidad de la cirugía. Si podemos omitir la corpectomía de 2 niveles, bueno, pues hay que hacerlo. En este caso hicimos una corpectomía de un solo nivel y en el otro nivel una disectomía con la colocación de una caja y una placa con la cual inmovilizamos todo el segmento. Entonces si el paciente sabemos que tiene algún problema por edad o por trastorno y que cursa con trastornos ya de osteoporosis, bueno, mientras más conservadores seamos, vamos a disminuir los riesgos de aflojamiento de los implantes. Bien, les voy a compartir algunos casos clínicos de pacientes que hemos tenido durante el transcurso de este tiempo que hacemos cirugía de columna. Es una paciente no aparece la edad aquí, pero es una paciente de 75 años de edad con un YOA de 12. Tenemos un problema compresivo severo de 3 niveles, con un problema mielopático en el nivel de C3, C4, hipertrofia del ligamento posterior y, y protusiones discales o problemas de osteofitos. Esto pues obviamente nos condiciona una severidad de estrechez del conducto y la mielopatía secundaria. Esta paciente le colocamos una, una malla expandible con tornillos, con la cual se logró una fijación adecuada y una vez hecha la descompresión, la corpectomía. Eh, estas mallas al final prácticamente ya no las uso, las llegué a usar en algún tiempo, pero me di cuenta que son muy rectas, entonces no nos dan margen de moldear muchas veces, adaptarlas a la columna y a veces llegamos a tener problemas de rectificación de la columna. En este caso, con esta paciente, problemas de osteoporosis, tuvimos un problema de aflojamiento de los tornillos inferiores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues dejarles, habitualmente les indico en pacientes mayores un collar cervical por un mes y posteriormente empezamos el proceso de rehabilitación con movimientos con mucho cuidado. Sin embargo, en esta paciente me tocó prolongar el uso del collar cervical por 2 meses y medio. Ya una vez que valoramos que ya no se siguió moviendo, se inició el proceso de rehabilitación. Justo al año, ya la
paciente tenía una fijación adecuada de la columna, se había terminado el proceso de consolidación y de esa manera ya el implante ya no se movió. Nunca he tenido necesidad hasta ahorita de retirar implantes por aflojamiento. Lo que hago es cuando veo 2 o 3 pacientes que me ha tocado ver aflojamientos, lo que hago es prolongar el tiempo de inmovilidad con el collar cervical. Este es otro caso, un masculino de 72 años que deportista de alto rendimiento, se la pasaba, hacía bicicleta de pista y en sus prácticas, en alguna ocasión, en una práctica de bicicleta, cayó en una alcantarilla y se cayó por encima de la bicicleta, golpeándose la cabeza. Ya tenía un problema ahí, un problema de conducto estrecho que no tenía mayor sintomatología. Sin embargo, a raíz de esa caída empezó con sintomatología importante que no se dio con tratamiento y tuvimos que someterlo a cirugía. Este paciente meritó una corpectomía de 2 niveles y traía una protrusión discal en el nivel superior que decidimos hacerle una disectomía y prolongar la fijación hasta, hasta C3. Evolucionó muy bien el paciente, recuperó la sintomatología y el problema de la inflamación de la médula con el paso de los meses con la rehabilitación y actualmente es un paciente que continúa haciendo su ejercicio, hace gimnasio y hace una vida prácticamente normal ahí con sus implantes. En esta imagen tenemos la consolidación de todo el sistema y como vemos, pues finalmente consolidan muy bien los cuerpos vertebrales, se fijan y con ello pues ya el problema de inestabilidad o riesgo de aflojamiento pues se acaba. Este otro caso, igual una paciente femenina con un YOA de 8 muy grave, un problema mielopático que vemos aquí importante también, y un problema principalmente de 3 niveles, que era el más importante, que son los que vemos los cortes axiales. La paciente le hicimos igual una corpectomía de 2 niveles, una colocación de malla con injerto óseo y fijación anterior con una placa y tornillos. Este es uno de los controles radiológicos de la paciente, que no hubo mayor problema con su problema de estabilidad del implante. Este otro caso, un paciente igual con una sintomatología importante, con un YOA de 8. Vean el conducto cómo está aquí prácticamente bloqueado la médula. Entonces son pacientes que nos llegan en silla de ruedas, con dificultad para caminar, con mucha dificultad ya para comer, difícilmente se puede asear, tiene que ser asistido por la familia y depender siempre de alguien para que le pueda ayudar. Entonces son casos muy severos que después de la cirugía, por eso es que optamos por hacer corpectomías, hacer una descompresión amplia para lograr que se desinflame la médula y con ello tengamos los mejores resultados. Son pacientes que recuperan la movilidad de sus manos, controlan la mayoría de movimientos de las manos y llegan a rehabilitarse y caminar también. En este caso, el paciente tenía un problema de una contractura en flexión de las rodillas de forma crónica que ya no quiso operarse después. Sin embargo, recuperó movilidad de extremidades inferiores, no logró caminar porque el paciente ya no quiso someterse a la cirugía de las rodillas, pero recuperó movilidad de las manos. Vean la espasticidad de las manos aquí en este paciente, es el mismo caso. Y los controles radiológicos que tenemos acá, ya con la consolidación de la artrodesis.
Este otro caso con un YOA de 9, igual vean en esta imagen la severidad que tenemos aquí de compresión. Aparentemente aquí no se ve tan severo, pero en la imagen axial tenemos prácticamente cerrado el conducto. Entonces son pacientes que llegan con sintomatología muy importante y bueno, pues el tratamiento quirúrgico es la única alternativa. Habitualmente ya sabemos que son pacientes mayores de 70 años, la mayoría, 80 años, 85 años, donde bueno, los riesgos son importantes para los mismos, para la cirugía y todo, pero si lo hacemos con todos los cuidados y medidas adecuadas, pues logramos tener éxito con los pacientes. Es el tratamiento que se le realizó a este paciente, una corpectomía de 2 niveles. Justamente la mayoría de los pacientes llegamos a requerir hacer de 1 o 2 niveles. Habitualmente no acostumbro hacer corpectomías de 3 niveles, ya sabemos que el riesgo de pseudoartrosis es muy elevado en el caso de los 3 niveles. Eh, este paciente muy joven de 58 años, digo joven porque yo tengo prácticamente esa edad, un amigo Ujú. que, que traía una sintomatología importante de cervical con un proceso mielopático ya, pero veamos la columna, cómo está el proceso degenerativo tan importante de la misma. En la resonancia magnética, el conducto estrecho, tanto de nivel posterior como de nivel anterior, de los dos, de las dos vías estaba reducido el conducto. Cortes axiales, el proceso degenerativo ya lo tenía. Esta imagen es un corte normal, sin embargo, si nos fijamos, está rotada la columna en el plano sagital. Ello por el proceso degenerativo que tenía aquí en las facetas, se fue rotando. El momento de que hicimos la cirugía, nosotros queríamos enderezar la columna y nos dimos cuenta que era una rotación que ya traía el paciente. Le hicimos esto, una corpectomía de un nivel, de corpectomía de L5 y una disectomía del nivel L3, L4, con una placa anterior, con lo cual se logró una descompresión muy favorable. Paciente que duró aproximadamente 6 meses en rehabilitación con secuelas todavía sintomáticas, sobre todo las secuelas radiculares que llegó a tener, sin embargo, con una evolución final adecuada que se, des- se retiraron la sintomatología. Actualmente es un paciente que hace su vida prácticamente normal ya. En este caso, una paciente femenina, eh, igual con un YOA de 14, una paciente de igual de más de 80 años de edad, y vean las imágenes, también lo mismo, encontramos una radiografía P, aparentemente no se ve tan dañada, sin embargo vemos estas imágenes laterales, presencia de este ostióforo tan importante, tan grande. Bueno, pues eso lo que esperamos es que le va a estar generando problemas ahí importantes de la médula. En las imágenes de resonancia, vean el conducto cómo se ve tan severamente estrecho a nivel desde C3, C4 hasta C6, C7. Y un proceso mielopático ya con mielomalacia aquí a nivel de la parte inferior del último segmento, paciente con mucha sintomatología ya de mielopática, sin embargo, haciendo prácticamente sus actividades, gente que trabaja, que está activa todo el tiempo, entonces no dejan avanzar tanto el problema a pesar de las imágenes de la resonancia que estamos encontrando. Vean, aquí se ve el proceso de la mielomalacia que tiene el espacio, en la parte inferior. ¿Qué es lo que le hicimos? Un abordaje amplio, una descompresión, una paciente justamente con problema ya mayor, con riesgo de osteoporosis. Le hicimos nada más corpectomía donde teníamos el problema de la mielomalacia para descomprimir de forma adecuada el nivel
y en la parte, la compresión superior, una disectomía con una liberación amplia del espacio, con la cual se logró este resultado, un control posquirúrgico adecuado y controles de seguimiento eh, eh, hasta el momento de forma adecuada, evolucionando. Esta es una de las pacientes que todavía tenemos en tratamiento. El seguimiento que lleva es un seguimiento muy favorable. En conclusión de estos casos, tenemos 20 pacientes que hemos operado del 2015 al 2025. Todos ellos han sido operados por vía anterior. El sistema de jaula, placa expandible lo usamos en 5 pacientes, el sistema de jaula y placa en 9 pacientes. Combinación de jaula y cajas y uso de placa anterior lo usamos en 6 pacientes. Entonces la mayoría, bueno, pues hacemos corpectomías de un nivel, de 2 niveles. Corpectomías de un nivel de estos 20 pacientes fueron 8 y de 2 niveles fueron eh, 12 pacientes. Es más frecuente hacer corpectomías de 2 niveles, o al menos en mi caso yo las he hecho más frecuentes. Obviamente lo que les mencionaba, tenemos casos de aflojamientos o de hundimientos de los implantes. En este caso vemos la malla que se hundió, se ancló con los mismos tornillos y ya no pasó a mayores. En este otro caso vemos los tornillos, cómo se cambiaron el eje justamente por el hundimiento que se llegó a dar con la malla, y eso hizo cambiaran el eje. Sin embargo, como son tornillos bloqueados, afortunadamente tenemos la ventaja de que estos tornillos no se salen tan fácil. En este caso que ya les había mostrado esta imagen, como son tornillos no bloqueados, estos tornillos sí corremos el riesgo de que se puedan salir. Sin embargo, en el caso, la paciente evolucionó solamente a esto, no hubo mayor problema. Tenemos diferentes artículos, la lesión del nervio laringio recurrente, que es importante. Yo aquí lo que hago para tratar de minimizar los riesgos, lo que les mencionaba, siempre trabajo al lado izquierdo, el abordaje lo hago siempre al lado izquierdo, y aunque he tenido 2 casos con lesión, la última paciente que les presenté tuvo una lesión, proceso inflamatorio nada más, que, que me- que fue provocado por los separadores, y en otro caso que igual tuvimos un problema también de lesión, pero igual un proceso inflamatorio que remitieron con tratamiento y con rehabilitación. Entonces, en estos casos, bueno, lo que se recomienda, que igual les paso el tip en el caso cuando ya tenemos al paciente abierto, ya que vamos a usar los separadores, es recomendable pedirle al anestesiólogo que desinfle un poco el globo del tubo traqueal, para con esto disminuir el riesgo de compresión del nervio. Y de esa manera creo que se puede lograr eh, disminuir la posibilidad de que se lesione. Entonces, para llevar a casa, la mielopatía cervical degenerativa es la primera causa a nivel mundial de disfunción medular no traumática, en aumento creciente asociada a morbilidad importante y a un subdiagnóstico. El síndrome del túnel del carpo, lo que mencionaba desde un inicio, sobre todo cuando es bilateral, es uno de los errores diagnósticos más comunes. Los pacientes con mielopatía cervical degenerativa moderada o grave, o con progresión de la misma, ocupamos hacerle tratamiento quirúrgico, mientras que no existe equilibrio clínico entre las terapias no quirúrgicas estructuradas y la descompresión quirúrgica para los casos leves, no progresivos de mielopatía cervical degenerativa. Hay que tener un control clínico adecuado a los pacientes con mielopatía cervical degenerativa leve, estarlos citando, darles indicaciones para que en caso de detectar signos de progresión,
bueno, pues que acudan para valorar si requieren de tratamiento quirúrgico. Muchas gracias por la invitación y con esto concluimos la plática. ¿Algún comentario, alguna duda? Con todo gusto. Si hay algún comentario, alguna consulta de los participantes, Buenas noches, Hola, buenas doctor noches. ¿qué tal? Marcos, Soy el buenas doctor noches. Marco Maguequi, sí, soy neurocirujano acá en Tijuana, Baja California. ¿Qué Doc, tal? quería preguntarle sobre el caso de la complicación en que hubo aflojamiento, sobre todo en los tornillos inferiores, en la caja, la D de plus o el expandible. Sí. En cuanto a los síntomas pues de deglución, ¿cómo se comportó el paciente? Y si los tuvo, pues qué pasos siguió para tratarlo, visto que no hubo una intervención, ¿cómo lo manejó Mm, eso? Sí, en este caso no tuvimos ningún problema de deglución. Lo único en cuanto vimos que hubo el aflojamiento, lo que hicimos fue inmovilizar al paciente, prolongar el periodo de inmovilización y afortunadamente no tuvimos ningún problema de deglución. Tengo otro caso que no encontré en la diapositiva, pero tuve un caso donde uno de los tornillos se salió, incluso más que los que vimos ahí, se salió del nivel de la placa y justamente yo esperaba la posibilidad de que tuviéramos algún problema también con el paciente de deglución o molestia local y tampoco hubo ningún problema. La realidad es que creo que Dios cuida a sus borreguitos y no he tenido necesidad, afortunadamente, de volver a intervenir pacientes así. Habitualmente les hago seguimiento eh, un año, 2 años, el tiempo que sea necesario para para estar vigilando a los pacientes. Ah, qué bueno, felicidades por el caso. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta o comentario? Doctor, una consulta yo quería aprovechar. Sí, Eh, gracias, doctor. Cuando nosotros asumimos la necesidad de hacer una corpectomía, hay algunos parámetros que debemos tomar. Es una cirugía demandante, por supuesto. Sí, En la mayoría de los casos que usted ha mostrado, de hecho, solo ha hecho vía anterior. sí. ¿Ha tenido necesidad de hacer un abordaje 360, es decir, además de corpectomía y fusión anterior, hacer laminectomía? Por ejemplo, en pacientes con una cifosis rígida. No me ha tocado ver, bueno, no me ha tocado hacer vía posterior, doctor, o combinarlas. Afortunadamente, los casos que que tuve de aflojamiento, podríamos pensar que podría ser una de las condicionantes como para ser más rígida la columna, pero hasta el momento no ha habido necesidad, se controlaron los casos y en la cuestión compresiva tampoco ha habido necesidad de descomprimir. Generalmente, como veo, les comentaba, la mayoría de mis pacientes son privados. No es tan fácil decirle al paciente vaya y hágase otra resonancia después de la Ujú. cirugía. Entonces, el seguimiento lo hacemos con imagen radiológica y con la evolución clínica de los pacientes. En la técnica quirúrgica, usted en el momento de la corpectomía utiliza drill, utiliza gubia. ¿Cómo es que hace la resección del cuerpo como tal? Generalmente lo hago con drill de alta velocidad y sí, justamente utilizo gubias para avanzarle un poquito más y Ujú, sobre todo para tratar de aprovechar fragmentos de tejido esponjoso que me van ujú. a servir para rellenar las jaulas o las mallas. Entonces sí uso combinado drill y gubias. Ya, le pregunto esto porque evidentemente hay que tener una fuente para el injerto y segundo, respecto a al drill. ¿Ha tenido alguna complicación vascular utilizando el drill en las corpectomías? De hecho, es un riesgo posible en estos abordajes. Sí, justamente es uno de los riesgos mayores que hay. Sin embargo, no he tenido ningún riesgo
ni tanto carotidio como tampoco he tenido ningún problema hasta ahorita de lesión vascular de las vertebrales, que a veces nos confiamos y nos excedemos de resección, pero no, a veces soy un poquito lento en la resección del cuerpo, pero trato de ser lo más desconfiado posible para tratar de evitar todos esos riesgos. Y pues sí, ya sabemos que el riesgo de la lesión vascular es lo que existe y lo más grave. Afortunadamente no hemos tenido nada. Igual lesiones de saco dural tampoco hemos tenido, que luego si nos confiamos, pues también corremos el riesgo. Hay una pregunta del doctor Luis Omar Figueroa Arreguín. ¿Cómo evita la subsidencia, ya, en un paciente que cursa con osteopenia y osteoporosis? Usted mostró un caso de subsidencia, precisamente. En general, ¿cómo evita ese problema? Habitualmente los pacientes que ya tenemos diagnóstico de osteoporosis, bueno, pues tratamos de iniciarles tratamiento al mismo tiempo para de esa manera evitar o tratar de calcificar lo más que se puede el hueso. Y lo que hacemos es prolongar el tiempo de inmovilización con el collar. Cuando veo que el caso, al momento de que estamos operando, nos damos cuenta de la fragilidad del hueso, entonces si vemos que desde ahí estamos viendo que existe mucha fragilidad, tratamos de prolongar el tiempo de inmovilización con el collar cervical. Habitualmente lo hago hasta 6 semanas. A partir de las 6 semanas empezamos con el proceso de rehabilitación de forma lenta y progresiva, siempre de la mano con el rehabilitador o muy de cerca con el rehabilitador, de tal forma Mm. que es una de las maneras de evitar problemas de este tipo. Perfecto. Hay una pregunta de Hans Viloria Cruz. Buenas noches, doctor, dice. El paciente de mayor edad que ha operado con este método quirúrgico, ¿cuánto ha mejorado su calidad de vida y cuál es el seguimiento? Tengo dos pacientes de 85 y 88 años. Eh, ya sabemos que el problema mielopático, sobre todo cuando es severo, la expectativa principal es evitar que progrese. Ya sabemos Ujú. que va a haber una recuperación y la idea principal es hablarlo con la familia, comentarles de la gravedad y las expectativas de recuperación. Pero el mayor logro en pacientes que tenemos, en esos dos pacientes de mayor edad y que tenían un problema mielopático severo, lograron recuperar función adecuada de extremidades superiores. En un caso, el paciente, bueno, recuperaron movilidad adecuada de miembros superiores e inferiores. Los dos pacientes tenían mucha dificultad ya para comer o para bañarse. Entonces, los dos no podían caminar, uno porque tenía el, el caso que les mencioné, un paciente que tenía una contractura en flexión de las dos rodillas, secundaria a una quemadura que había tenido de extremidades inferiores años previos. Entonces, ese paciente no logramos incorporarlo a caminar porque el paciente ya no quiso someterse a la cirugía de descontractura de las rodillas. Y sin embargo, la evolución de los miembros superiores fue muy adecuada, movilidad adecuada de los pies, pero no para deambular por su problema previo. Y en el otro caso, el problema también, el paciente tenía un problema también de artrosis de las dos rodillas, recuperó muy bien la movilidad de miembros inferiores, cursaba previo a la cirugía con un problema de edema crónico ahí de extremidades inferiores, que con la movilidad y la recuperación de la sensibilidad, también con ellos disminuyó mucho el edema. Y la recuperación de miembros superiores, igual tenía mucha dificultad para comer, eh, y recuperó tanto sensibilidad como motricidad. Entonces, creo que los resultados son muy alentadores, a pesar de que ya sabemos que la médula pues, tiene ciertos limitantes para su recuperación.
Hay una consulta respecto a si ha tenido alguna vez la complicación del síndrome de Horner. No, no tengo ningún caso identificado con complicación de ese tipo, perdón. Sí. Quería hacer una consulta para evitar las lesiones del laringio recurrente. En el transoperatorio, ¿usted utiliza algún, por ejemplo, corticoide en el lecho operatorio, a más del lado de la cirugía? No, habitualmente no lo hago. Ujú. Lo que hago es estar usando las valvas, los separadores por periodos intermitentes. Hago un periodo de descanso en lo que podemos separar con valva manual. Por decir algo, si estoy usando la gubia, bueno, quito la compresión del sistema automático de las valvas y aprovecho mis ayudantes para que me hagan separar, para que utilicen separadores manuales. Y de esa manera es una de las formas que hacemos para liberar la presión sobre el laringio recurrente. Lo otro que mencionaba, también cuando vamos a usar por periodos prolongados las válvulas, los separadores, pedimos al anestesiólogo igual que desinfle lo más que se puede el globo de la cánula endotraqueal y de esa manera también logramos con eso disminuir el riesgo de compresión. Afortunadamente de esos casos solamente tenemos problemas en dos pacientes de lesión inflamatoria del laringio recurrente, que los dos se recuperaron prácticamente al 100. Uno de ellos era un paciente que le preocupaba mucho porque cantaba previo a la Ujú. cirugía y doctor, ya no puedo cantar y preocupado, pero habitualmente ya sabemos que con tratamiento y un proceso de un periodo de alrededor de 3 meses la remiten de forma adecuada. Entonces eso es lo que hemos tenido. No hemos tenido ninguna sección del nervio, afortunadamente no nos ha tocado, pero bueno, pues hay que tenerlo. Y en el caso del esófago, bueno, algunas escuelas pregonan tener una sonda nasogástrica para poder tener, digamos, la palpación del esófago, pero otros dicen que la sonda podría más bien incrementar el riesgo de lesión por una presión que llega desde la luz del esófago hacia afuera. ¿Cuál es su opinión a este respecto? Yo trato de usarla en la mayoría de las cirugías. Sí, hago la Sonda. disección, sí, la sonda, sí, Ujú. habitualmente sí la uso justo para tener ubicado el esófago. Y igual tampoco he tenido ningún problema, problemas de ruptura traumática o al momento de la Ujú. cirugía tampoco las hemos experimentado afortunadamente porque igual ya sabemos que es un alto riesgo la lesión del esófago. ¿Y ha tenido en algún momento edema que genere obstrucción de vía aérea? Porque he visto corpectomías de Ah, 2 niveles agresivas, ¿no? ¿Ha sí. tenido? No edema, no, que limita la ventilación, no. He tenido, sí, proceso de inflamación ahí local sobre todo del esófago, al momento de la deglución, pero bueno, yo creo que eso es muy habitual que en las primeras 24, 48 horas lleguen a cursar algunos Ah, pacientes con dificultad para deglutir. Lo que hacemos, pues, es manejarles dieta líquida durante esos 2 días hasta que tienen tolerancias, los evolucionamos a la dieta blanda. Pero ¿y cómo maneja? no edema de tráquea como para meritar apoyo ventilatorio, no hemos tenido. ¿Y maneja drenajes? No manejo drenajes, doctor. No me gusta manejar drenajes. Generalmente los dejo sin drenaje. La mayoría de las veces, cuando estamos, ya que estabilizamos la columna y todo, generalmente los vasitos dejan de sangrar. Entonces vigilamos nada más que no haya sangrado activo y tratamos de evitar los drenajes. Igual lo mismo en columna lumbar o dorsal. Trato de evitar en la mayoría de las veces drenajes. Perfecto. Bueno, doctor Sosa, doctor Guzmán, ¿nos tienen algún comentario o pregunta?
Sí, buenas noches, doctor Luis Miguel Duchén. Un saludo desde la Ciudad de México hasta Bolivia. Lo esperamos. Ya prácticamente estamos a unos pocos días de estar en Tijuana y pues les hacemos la cordial invitación a todo el grupo de Spine Webinar, que sin duda va a ser un congreso de alto nivel académico, ¿no? Eso es lo que pretendemos en esta plataforma educativa y sí, sí, es cierto que tenemos que revisar cada uno de nuestros pacientes que tienen una patología de la columna vertebral, en este caso la mielopatía espondilótica. Como somos un hospital de referencia, somos un hospital de un centro médico especializado de columna vertebral. Vamos a 3 años, tenemos más de 150, 180 casos de pacientes con mielopatías espondilóticas. Nuestra población es grande. Tenemos una media, de acuerdo a los estudios epidemiológicos del hospital, una media de pacientes de 75 años, aunque tenemos un poquito menos de 60, pero generalmente la población que más manejamos son pacientes arriba de 75 años y precisamente esa edad son pacientes pues que ya tienen un problema de la mineralización ósea y eso es precisamente lo que nosotros buscamos a la hora de poner los constructos o a la hora de hacer las corpectomías o cuántos materiales vamos a poner y si son muy largos corremos el riesgo de los aflojamientos. Entonces, si hacemos 1 hasta 2 niveles de corpectomía, nos podemos apoyar de cajas y placas que son las que nos van a ayudar a finalmente hacer la artrodesis. Pero como decía el doctor Orlando Aguilar, usted dice que la tiene hasta 4 o 6 semanas. No, nosotros vamos más allá. Tenemos para que se puedan hacer estudios de densitometría ósea, ver la calidad del hueso antes de la cirugía, para determinar si en unidades Hounsfield o en densitometría menos de 2.5 podamos ya utilizar algún fármaco antirresortivo precisamente para los aflojamientos. Nosotros vamos arriba de 10 semanas hasta 12 semanas y de acuerdo a los cortes o a los seguimientos que hacemos en cada uno de nuestros pacientes, nos vamos dando cuenta si empieza lo que se llama la fusión, ¿no? Entonces, la mielopatía espondilótica cervical tiene 2 o 3 criterios que nosotros siempre debemos de considerar. Una descompresión amplia, como sea, o sea, con lo que tenga uno, porque hay hospitales que no tienen drill, pero si lo tienen a la mano, se puede utilizar él, o si no, hacerlo de manera artesanal, como nos lo enseñaron nuestros profesores anteriores. Pero una vez que tenemos la descompresión, pues hay que darle una buena estabilización, pero sabiendo la calidad del hueso que tiene cada uno de nuestros pacientes, porque si no, vamos a tener los aflojamientos. Hay que utilizar chips de hueso, hay que utilizar matriz ósea, hay que utilizar los tipos de collarines, quizá no se tocó el tema, pero son collarines rígidos o Filadelfia o Moss Miami, etcétera, la nutrición, los programas de rehabilitación que ya puede tener el paciente, obviamente sin tocar la columna cervical. Si tenemos algunas complicaciones, porque sí las hemos tenido, estos pacientes los mandamos a foniatría cuando salen con problemas de la voz que empiezan a disminuir su tono de voz, los mandamos a audiología, tenemos otorrinolaringología, tenemos el servicio de anestesia en el cual hay deformidades espinales con problema mielopático y todo este tipo de pacientes los valora anestesia para darles una intubación, pero por laringoscopía, ¿no? Esto nos facilita más el tipo de pacientes para el procedimiento anestésico. Nosotros no dejamos drenajes, sí hemos tenido algunos 2, 3 hematomas, pero en una serie más de 150, 180 casos en 3 años de corte y complicaciones vasculares no hemos tenido, afortunadamente. Lesiones de esófago, sí es recomendable la ferulización, porque eso a la hora de colocar los separadores o poner el Phantom, nos da mayor, la identificación y dos, nos da
da esa seguridad y esa confianza del cirujano para que el esófago siempre lo tengamos en control y nos favorece la distracción para que el esófago tenga esa línea o esa dirección vertical y nos permita trabajar de manera conjunta. No hemos tenido pacientes con lesión de laringio recurrente. Podemos entrar del lado izquierdo, del lado derecho. No tenemos alguna preferencia nosotros, pero sí para el servicio de columna del Centro Médico ISEMIN Ecatepec, siempre buscamos que si tu paciente te llega a la consulta, en ese momento lo hospitalizas. ¿Por qué? Porque son pacientes que no te llegan con Nuric 2 ni Nuric 3, son pacientes que llegan con Nuric 4, Nuric 5. Entonces, estos pacientes hay que ingresarlos porque hay que ver si hay que colocarle catéteres, las valoraciones por medicina interna, por cardiología, son pacientes que traen infección de vías urinarias, entonces hay que impregnarlos con el antibiótico, hay que programarlos para solicitar los materiales y estén listos en la semana para hacer la cirugía. Creo que se requiere también de un grupo multidisciplinario, tanto de nutrición como rehabilitación. Se puede rehabilitar ya en cama el paciente después de la cirugía y estos pueden ser los mejores resultados que de acuerdo a las escalas del YOA y del NURI, si tenemos mielomalacia, bueno, pues los pronósticos van a cambiar. Que hacemos doble abordaje, tanto anterior y posterior, lo estuvimos haciendo en algún tiempo, pero a veces el YOA con mielomalacia, si tienes un tipo 4 o un 5, la recuperación funcional de las vías espinales es muy, no es tan espectacular, no mejora o si acaso mejora un Nuric, pero ya no va a mejorar más allá el paciente. Es importante la dieta, nosotros los dejamos en posición horizontal las primeras 24 horas porque crean un síndrome o tienen algunas diferencias en cuanto a su medio que lo rodea en la hospitalización. Nos pueden hacer otros síndromes que se puedan presentar en pacientes con estas edades, con estas características mielopáticas. Entonces, generalmente les damos dieta líquida 2 días y al tercer día empiezan con la dieta blanda y hasta que el paciente ya lo tengamos recuperado en signos vitales, en el estado de salud en general, porque son pacientes diabéticos, hipertensos, hipotiroideos, etcétera. Entonces le damos un control más estricto de manera hospitalaria para que este paciente se pueda egresar en las mejores condiciones posibles. Pero sin duda la mielopatía espondilótica, lo ideal es que estos pacientes ingresen de inmediato cuando uno los ve en consulta externa. Ahí ya los podemos clasificar en el YOA, en el NURIC. Nos gustan las dos. A mí la preferencia me gusta más el NURIC. Hay que detectar si tiene o no mielomalacia y la otra, las condiciones nutricionales que tiene cada paciente en particular. Felicidades, doctor, por su presentación. Muchas gracias, Doctor doctor. Sosa, ¿tuviese algún comentario, por favor? Sí, tengo un comentario, unos comentarios. Bueno, primero felicidades, maestro Gracias. Quiñones, un abrazo. Realmente, pues tenemos que primero, ahorita es una plática de corpectomías, ¿no? De corporectomías. Y si ven, el doctor presentó desde el 2015 al 2025 20 corpectomías. 20 casos. Entonces, para finiquitar a todos nosotros, cirujanos jóvenes residentes, no es la más usada para nada, no es la más usada en columna degenerativa, se utiliza más en osificación del ligamento amarillo, fracturas, algunos tipos de fracturas, tumores, etcétera, ¿no? Pero bueno, si ya elegimos utilizar una corporectomía, una corpectomía, como bien nos lo explicó el maestro, pues tenemos que tener en cuenta que podemos tener aflojamiento del material, como también nos cuesta a todos los cirujanos en un mundo ideal. Mi maestro dice que te ha tenido cuantas corpectomías, pero en un mundo ideal como lo tenemos, no lo tenemos todos, pues híjole, eso es lo que pasa. Efectivamente, tenemos complicaciones, aflojamientos, a pesar de que se les haga todo, porque son pacientes ancianos. Entonces, creo yo, mi primer comentario es mucho cuidado en utilizar una corporectomía y más si no está indicada totalmente. En cuestión de su comentario, maestro Duchen,
Este Ujú, artículo, desde el 2011, fíjese, pero es muy bueno, porque ahorita lo que preguntaba y para que se lo lleven a casa, eh, Lee y Kim empezaron a ver este estudio, fue un estudio prospectivo randomizado, en el cual yo sí hago esto, ¿eh? Y de ahí se han hecho muchos más. Ellos ponen tramsinolona cuando hay dos o ujú, más ACDF o corpectomías uno o dos niveles y lo ponen en un Gelfuan. Y ese ujú. se lo ponen ahí y eso se demostró que disminuye el edema de tejidos blandos prevertebral. Entonces sí tiene un efecto retrofaringio. Digo, ellos lo hicieron con triamcinolona. Yo generalmente sí lo hago cuando tengo dos o tres niveles o alguna corpectomía, pero lo hago con el esteroide que tenemos disponible en México, que sería de Pomedrol. Y ellos lo demostraron de una forma muy sencilla. Digo, en la pregunta que tuvo, mira, esta imagen es muy bonita, pero bueno, se las quería mostrar en el cual realmente si tenemos un edema importante, si ustedes ven cuando La nosotros imagen no se, en el A diferencia la del imagen no B, se está viendo, Doc. no se ve las No, diapositivas. estamos con la presentación del doctor. Doctor, sería bueno que quite su presentación, A ver póngale si A quiero ver, ver. terminar presentación. Sí, Nosotros sí lo vemos. De hecho, ¿lo de tiene dos Sosa? proyecciones, sí, tiene dos Ah, proyecciones sagitales y el título Sí, dice, sí, ¿cómo sí lo se está resuelvo? viendo. sí se ve, entonces ok. Bueno, el yo caso soy el era que único. que de acuerdo a la pregunta que hizo maestro Duchen, les quería Ujú, comentar pues en esto del esteroide, digo, si ustedes alguien lo quiere hacer, a mí realmente me ha funcionado y esto es en base a una revisión de artículos en el cual sí nos puede beneficiar el esteroide cuando tenemos dos, tres niveles o una ujú. corpectomía. Lo dejo a su criterio, esto se los demuestro con artículos y digo, Ah, ya. contestando a a la pregunta que hacía maestro Duchen, me Sí, quise ponerlo, digo, para comentarlo y sería todos mis comentarios y felicitaciones al maestro, sin duda, Quiñones, paisano mío de acá de Morelia. sí, sí. Gracias, doctor. Doctor Sosa, nosotros sí lo utilizamos en el hospital, pero por vía intravenosa. Lo utilizamos a 16 miligramos por kilo en un bolo. Eso es lo que nosotros lo estamos haciendo vía intravenosa, pero creo que sí este tipo de tratamientos directos a las corpectomías, y me imagino que lo dejas directamente ahí Ujú, en el cuello o lo impregnas con el Gelfuan, pero nosotros lo estamos haciendo de manera conjunta con anestesiología a 16 miligramos ujú. por kilo de peso en un solo bolo cuando hacemos este tipo de descompresiones. Sí, o Sí, Gracias. sea, sí. digo, es que, bueno, el esteroide te va a funcionar por cualquier vía, pero lo que está documentado, lo que yo le comento es esto que le pongo debido a que esto está estudiado, analizado y ratificado. Ujú, Entonces, lo que se pone, maestro, es en el Gelfan, lo que se hace, lo que ellos demostraron fue ponerlo en el Gel One y ponerlo en el Gel One posterior y ahí dejarlo y ya ujú. cerrar. Y eso te va a disminuir el edema de tejidos blandos, el edema pretraquial, ¿sí? Perdón, El retrofaringio retrofaringe. y disminuyó la obstrucción de la vía aérea y reintubaciones posteriores en un Ujú. paciente. Por eso se los quise, digo, poner, es Sí, algo que les comento nada más. sí, por eso hice la pregunta, porque en mi práctica, en base a ese artículo, yo encontré otro que junta dos cosas, eso del Gelfond y el endovenoso, o sea, los dos, en caso de que tengamos pacientes que hagamos corpectomía, en caso de tener más de dos ACDF, entonces es buena opción. Y la verdad, a mí en mi práctica me ha reducido tanto la disfagia como la disfonía. Obviamente, con las manos del doctor Quiñones, pues parece que no hace falta, pero a los jóvenes que no tenemos tanta experiencia, yo creo que es una buena cosa, porque la mayoría de los pacientes no les molesta tanto la disfonía y la disfagia cuando es leve, pero cuando ya es un poquito más intensa, como en el cantante que nos mencionó, valdría la pena. Estaba levantando las manos el doctor Gilberto.
Bueno, creo que ahí está. Gilberto, querías Sí, participar. un saludo, doctor Luchen, amigo, gusto saludarte. Entonces, Doctor Guzmán, doctor Sosa, eh, doctor Cecilio, pues saludos. Eh, gracias. yo hago de la felicidad por su plática, doctor, excelente, de veras. Muchas Eh, gracias, doctor. yo hago lo que hace el doctor Sosa y el doctor Guzmán. Les pongo intravenosa y les pongo local desde hace años, incluso en lumbar, cuando ponemos ahí el gel FUAN donde hicimos la disectomía, tenemos también ya varios años que colocamos el gel FUAN ahí donde hicimos la hemilaminectomía, incluso cuando es tubular ahora, le dejamos ahí metilprednisolona, poquita lidocaína y su gel FUAN. Bueno, esto es para dolor ahí de la raíz, ¿verdad? Sí. Pero acá en cervical sí tenemos, sí, también bastantes años. Yo también tengo una casuística pues de unos 29 años ya, bueno, ya 30 años, y en la cual casi llego, ahora creo que ahora ahí en Tijuana, este, voy a ver ahí, yo creo que tengo unos 400 y cacho casos de abordaje cervical anterior. Yo también hago muy poco abordaje cervical posterior. Tengo muchos casos de disectomía anterior, de 4 niveles, de 3 niveles. Y pues mi comentario es básicamente dos cosas. Eh, yo creo la manera de evitar la disfonía, para mí yo nunca he entrado por el lado izquierdo, yo siempre entro por el lado derecho. Creo que es raro algún médico que haya visto el laringio recurrente en una cirugía cervical, casi nunca lo vemos. Y el que lo llega a ver, pues ya anda, quién sabe dónde va, si lo llega a ver, a lo mejor sí le va a dar disfonía y de la buena. Entonces, yo creo que ahí, para mí, el lado derecho o el lado izquierdo depende mucho de cómo esté uno acostumbrado. Y hay artículos también que refieren que como que no hay diferencia izquierdo-derecho, pero eso tiene mucho que ver con mucho con la experiencia de cada médico, ¿verdad? Y de la disfonía, pues tradicionalmente yo tengo una plática y habitualmente la voy actualizando, en la cual dice causas de disfonía, pues lo que comentaba el doctor con toda certeza, la retracción, ¿verdad? Sostenida del esófago, de la tráquea. Eh, la otra que antes usaban placas o de muy alto perfil o que había el hueso o la placa era muy prominente o el injerto era muy prominente y eso causaba disfagia. Yo tuve un caso que una parte de hueso se me quedó ahí, no me fijé, se quedó una parte de hueso y ah, hacía una compresión sobre el esófago y el cual cuando le hice una tomografía postoperatoria, ahí salió que pues, el paciente tiene una disfagia severa, ¿verdad? Que me llevó incluso a ponerle sonda nasogástrica. Ya le hicimos la tomografía y salió el pedazo de que no sabemos qué era. Nos metimos y era un pedazo de hueso que causó la disfonía. Pero tradicionalmente, pues, es la tracción severa, placas de alto perfil o hueso que esté ahí haciendo mucha protrusión anterior. Y la tercera, yo por eso siempre dejo drenaje. Ahí sí, para mí, pues no sé, me da mucha tranquilidad porque una de las disfagias, sobre todo cuando son persistentes o tardías, que no es el trastorno, se comentaba ahorita el maestro, de que sí, 1 o 2 días no se escandaliza uno, es muy leve y es muy suave, muy tranquila, pero ya cuando pasa el tercer día, una de las causas, sí puede ser un hematoma. Entonces yo creo que yo siempre dejo drenaje, ¿eh? Es un drenajito sencillito, que Penrose. no dejo Penrose, es una sondita esas de alimentación pequeña, Ah, ya. le dejo una jeringa a tracción con el émbolo jalado y le dejo el tapón de una aguja, se lo dejo para que el émbolo no se regrese. Eso lo copié a un cirujano plástico del Hospital General de México ya hace muchos años. Y entonces yo no uso esos nuevos reservorios que hay, o esos
esos nuevos drenajes que hay. Yo sigo usando esa jeringa y pues no sé si esté bien o esté mal, pero sí me da mucha tranquilidad y sí lo mando a su casa con el drenaje. Lo dejo un día internado, si es un solo disco, lo dejo un solo día internado. Si es algo ya una corperectomía más grande o dos, tres discos, le dejo el drenaje que se lo lleve a la casa y se lo quito al tercer día cuando ya es negativo. Y lo uso como por seguridad, igual que en lumbar siempre uso también un Drenovac. Y pues muchas felicidades, maestros, son la verdad en corperectomía, pues aquí se platican muy tranquilas y se ven las mallas muy fáciles, pero la friegota para ponerlas, eso nadie lo vamos a negar. Sí, muchas Felicidades. gracias. Muchas gracias, doctor Gilberto. Sí, efectivamente, ya sabemos que son cirugías muy demandantes, tanto física como emocionalmente. Pero bueno, pues nos gustan las emociones fuertes y ahí estamos. Perfecto. Está Exacto. Oscar con la mano levantada, iPhone de Oscar. Sí, gracias, gracias. Buena presentación, doctor, lo felicito. Gracias. Solo me queda a mí, nosotros también trabajamos, soy de Monterrey, trabajo en un hospital universitario donde se atiende a mucha gente de población de escasos recursos. Es un hospital apoyado por el gobierno y hacemos corpectomías de hace mucho tiempo y lo que tenemos en la mano son los injertos del banco de hueso de nuestro hospital. En este caso, de usar mallas y de hacer una construcción muy rígida, no le he oído que usted tenga la enfermedad del segmento adyacente que se menciona en este tipo de cirugía. No sé qué opinas al respecto. Generalmente, como son pacientes ya mayores de edad, la actividad física que tienen es muy limitada. Entonces, hasta el momento yo no he tenido ningún problema de segmento adyacente en estos casos. Sí, en el caso de patología lumbar o de patología cervical por hernias o otro tipo de problema, puede sí llegar a darse la patología del segmento adyacente, pero no en este caso. Le digo, los pacientes más jóvenes que tengo operados es el paciente de 58 años, eh, que trae un proceso ya degenerativo muy importante de las cervicales, y tiene poco tiempo que lo operamos, entonces no, en realidad no tengo un seguimiento de pacientes jóvenes como para ver si hacen segmento adyacente, pero el resto de los pacientes, la mayoría son arriba de 75 años, la actividad a la que están expuestos es muy baja y creo que eso es una forma de disminuir el riesgo. Hay una solicitud de Alejandro Miranda de hacer un comentario. Ese sería el último de la noche. Alejandro, por favor. Sí, ¿nos escucha? Sí, lo escucho, muchas gracias. Eh, Adelante. una felicitación al doctor Quiñones por su excelente plática. La verdad es que Gracias, hacer doctor. correctomías no es nada sencillo, es lo más, digamos que trabajoso, o como lo refirió así, es un poco cansado, hay que tener cierta fortaleza para poder realizarlas, no solo por la cuestión transquirúrgica, que es difícil, porque pues retirar el cuerpo vertebral con tantos riesgos sobre la médula, sobre las raíces, las estructuras vasculares y las estructuras del cuello, sino también por las alta posibilidad de complicaciones por la técnica, ya sea que esté bien o moderadamente indicada. Es decir, hay que hacer una evaluación muy, muy extensa de los pacientes antes de decidir una corpectomía y definitivamente ante pacientes que tienen una mielopatía espondilótica en la cual no se afectan tantos segmentos y desde el punto de vista clínico, independientemente del estado funcional, podría estar mejor indicado hacer disectomía o ACDF. En el chat, pues les quiero compartir un metaanálisis reciente del año pasado, de agosto, en el cual se compara la corpectomía con la disectomía y la fusión cervical anterior. Es muy importante que el mensaje que se quede en todos nosotros
sobre todo en las personas jóvenes. Yo tengo ya mi edad a pesar de, pero es que las corpectomías son verdaderamente particulares, es decir, sí se tienen que indicar en casos muy específicos y en la mayoría de las veces se debe de hacer preferentemente una disectomía y una CDF. Es decir, las corpectomías, independientemente de que son muy benéficas, tienen esa alta posibilidad de complicaciones como las que nos mostró en sus casos y que pudieran pues ser quizás a veces peor que el padecimiento. Entonces, en este estudio, en ese metaanálisis que les pasé al chat, se muestra pues cómo son equivalentes. En pocas palabras, es equivalente a hacer una disectomía, ya sea de 3, 4 o hasta 5, depende de la habilidad de los cirujanos, discos y en los cuales se puede fusionar y se puede corregir con una placa la lordosis y además también lograr una gran descompresión. Evidentemente están exceptuados los casos como los que presentó el doctor, en donde el engrosamiento del ligamento longitudinal posterior comprime por detrás del cuerpo vertebral y que definitivamente ahí es otra la situación. Pero cuando son principalmente los discos, los osteofitos, los que comprimen la médula espinal y las raíces nerviosas, quizás sí sería mejor considerar el ACDF y la disectomía. Eh, los metaanálisis son evidencia uno y y es necesario que nosotros tomemos en cuenta esas experiencias. Este en particular considera 25,000 o más de 25,000 pacientes en los cuales comparan una contra otra técnica. Entonces, a los jóvenes que estén inquietos de hacer corpectomías, no es para todos, no debe ser, es para unos cuantos casos, como se mostró excelentemente por el profesor Quiñones, y pues se requiere de una experiencia importante en la cirugía de columna. Entonces no nos tenemos que atrever a hacer corpectomías al primero que se nos presente con más de 2 niveles de afectación. Entonces, pues agradezco mucho, es un excelente aprendizaje y una excelente experiencia, profesor Quiñones. Muchas gracias, doctor Miranda. Perfecto. Evidentemente, la corpectomía es una técnica avanzada que debe ser hecha por cirujanos con experiencia. Yo hice a propósito las preguntas de todas las complicaciones posibles porque son las que pueden existir. Y afortunadamente el doctor Quiñones nos ha mostrado que no tiene un grado alto de complicaciones, pero es porque es una persona con mucha experiencia, que tiene habilidad importante para hacer estas cirugías. Y la última reflexión creo que es importante. Tenemos que ir adecuando las técnicas tanto a nuestro medio, las capacidades que tenemos y a los medios. Pero para eso estamos acá en Spy Webinar, para aprender, para debatir y para crecer en la cirugía de columna. Quiero agradecer al doctor Quiñones por la excelente plática, al doctor Antonio Sosa y al doctor Guzmán por todo el empuje que tienen. Estamos en el Spine Webinar 99 y el siguiente lunes nos volvemos a encontrar en el Spine Webinar 100 y luego nos encontramos en México, en Tijuana, para festejar pues todos estos logros. Muchísimas gracias. Y no se olviden, nos vemos en Tijuana, Baja California, la siguiente semana, después del webinar 100 que se hace el lunes 31 de marzo. Un gran saludo. Claro que sí, muchas gracias. Saludos a todos y como siempre, todos aprendemos. Creo que hoy me llevo un gran aprendizaje también en el uso de los esteroides. No estoy acostumbrado a usarlos, pero creo que la justificación es muy adecuada y vale la pena empezar a usarlos. De esa manera, la evolución clínica debe de ser mucho mejor para el paciente. Muchas gracias y ya sabemos que todos aprendemos de todos y ese es el fin, creo, de Spine Webinar. Felicitaciones, doctor Sosa, doctor Guzmán, por excelente labor que están haciendo. No es nada sencillo tampoco estar aquí, no es nada fácil estar cada 8 días y vean, sin embargo, ya vamos a festejar el Spine Webinar 100 y creo que es un gran logro esto. Doctor Duchenne, muchas gracias por la excelente coordinación, muchas felicidades y nos vemos en Tijuana. Un abrazo a todos. Buenas noches. Abrazo a Buenas todos. noches. Buenas noches. Buenas noches.